Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy finalizamos con el estudio de la asignatura de Biología Esotérica Gnóstica o Biognosis, con la lección número 17 que lleva por título El control de la fecundidad. Necesitamos el control de la fecundidad y no el control de la natalidad, porque esto último sería criminal. Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las gónadas del varón son los testículos, el falo y la glándula prostática. Es ostensible que tales glándulas generativas resultan siendo en el fondo maravillosos microlaboratorios sexuales. Las citadas glándulas poseen una doble función, pues tienen secreción externa e interna. Si bien es cierto que los ovarios producen el óvulo, no deja de ser menos evidente que también incretan una sustancia endocrina formidable que vitaliza a la mujer y la hace femenina. Es verdadero, efectivo y real que los testículos tienen el ens seminis, o sea, la entidad del semen, como secreción externa entre la cual flotan los zoospermos, que de hecho vienen a ser los gérmenes vitales de la existencia. La increción hormonal íntima de la corteza de los testículos es el poder maravilloso que da energía al varón y que lo hace esencialmente masculino. El hombre normal es el que tiene gónadas masculinas normales. Los ovarios regulan muy sabiamente la distribución del calcio en la mujer, y esto ya está demostrado. El desmesurado número de embarazos por razón de circunstancias origina los terribles casos de osteomalacia o deformidades por huesos blandos, que son tan comunes en los distintos países densamente poblados del mundo en que vivimos. Se ha podido verificar científicamente que los embarazos muy frecuentes usan en verdad todas las reservas del calcio, y entonces es obvio que los huesos se resienten. Cualquier médico puede evidenciar por sí mismo que muchas mujeres padecen molestias en la dentadura durante el embarazo. En los hombres, los testículos regulan el calcio en los huesos, dándoles fuerza y estabilidad. A través de muchos años de observación y experiencia, los sabios han podido verificar que el varón de huesos muy fuertes es por regla general muy viril sexualmente. Ya está completamente comprobado, mediante observaciones científicas profundas, que algunas de las glándulas endocrinas actúan inteligentemente como aceleradoras de las glándulas sexuales, y otras disminuyen dicha acción. Eminentes biólogos, de los cuales no podemos dudar, conceptúan que la glándula timo detiene el apetito sexual. Se sabe que los ovarios emiten óvulos cada 28 días de acuerdo con el ciclo lunar. Es evidente que tal gameto femenino es recogido en una de las trompas de Falopio y conducido al útero, en donde debe encontrarse con el germen masculino si es que una nueva vida ha de empezar. Está demostrado hasta la saciedad que no existe en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse. El control de la natalidad es un delito, el control de la fecundación es un deber. Por estos tiempos de crisis mundial y explosión demográfica, existen por ahí 3 sistemas para el control de la fecundación. Primero, físico. Segundo, químico. Tercero, biológico. Se incluyen dentro del primer sistema diafragmas, espirales, condones, membranas, entre otros. El segundo sistema comprende pomadas espermaticidas a base de arsénico, mercurio, que son verdaderos venenos celulares, píldoras anticonceptivas, implantes subdérmicos, entre otros. Dentro del tercer sistema se encuentran incluidos los implantes esterilizadores, las ligaduras de trompas, la vasectomía, entre otros. Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos son mecanicistas en un 100%, además de originar destrucciones orgánicas muchas veces irreparables. Relajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración. Es incuestionable que las pomadas de todo tipo aplicadas a la vagina
causan irritaciones químicas y desequilibrios en las células del cuello de la matriz. Es indubitable que todos los anovulatorios biológicos, aquello que evite la caída del óvulo a la matriz, causa espantoso desequilibrio del maravilloso eje hipófisis-gónadas. Es indispensable comprender a fondo el tremendo poder de esos agentes vitales llamados lisosomas, sin los cuales jamás podría mantenerse vivo el núcleo de la célula orgánica. Es a todas luces manifiesto, claro y positivo, que los lisosomas estabilizados del zoospermo y óvulo originan criaturas sanas y fuertes. La píldora anticonceptiva y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas de los zoospermos y óvulos, originando entonces criaturas enfermas con alteraciones físicas, psicológicas, biológicas o genéticas, entre otros. Los hombres de ciencia han podido verificar por sí mismos que las pomadas aplicadas al cuello de la matriz con el propósito de bloquearla destruyen lisosomas celulares. Esos lisosomas destruidos actúan libremente aniquilando células, originando úlceras y cáncer en las paredes vaginales y cuello de la matriz. Los lisosomas en plena actividad armoniosa dentro de la célula viva constituyen el fundamento de la existencia. Existen variadas formas de lisosomas. Amilasas, que son los hidratos de carbono, las lipasas o grasas, catalasas, oxidasas, penóxidas, proteasas o proteínas, y las hidralasas o hidrógenos. Es ostensible que el lisosoma en sí mismo es un centro electromagnético enzimático. En el núcleo viviente de la célula radica el mesón K, que al irradiar hacia la periferia da origen a los lisosomas intracelulares por la ley del eterno hepta para Parsinok o ley del 7. En armonía con el infinito, en contacto con la naturaleza, se estabilizan la tensión superficial, la presión osmótica y oncótica de todas las células, glóbulos rojos, zoospermos, etc., los detergentes, insecticidas, pomadas espermáticas, drogas, hormonas de animales, monóxido de carbono, etc., destruyen los lisosomas de los zoospermos, óvulos, etc. El aire vital fuera de las ciudades, el prana de los bosques, el sol, el agua pura, fortifican y enriquecen el organismo con prodigiosos lisosomas. Ciertamente los lisosomas son los agentes activos del fondo vital o lingam sarira. Es indudable que los procedimientos físicos, químicos y biológicos en boga para el control de la natalidad destruyen lisosomas, originan espantosas enfermedades y acaban con la vida. El gnosticismo científico rechaza radicalmente los actuales procedimientos y métodos que se utilizan como anticonceptivos, ya que los mismos ocasionan un daño terrible al organismo y engendran nefastas consecuencias a las generaciones venideras. Los métodos anticonceptivos conocidos hasta ahora destruyen los lisosomas de los zoospermos y óvulos, originando, en caso que se haga efectiva la concepción, criaturas deformes y monstruosas. Además que aniquilan en la mujer, haya o no concepción, las células, originando úlceras y cáncer en las paredes vaginales y cuello de la matriz. Las operaciones de histerectomía, vasectomía, corte de las trompas de falopio y otras, tendientes a evitar la concepción, igualmente son rechazadas por la gnosis, ya que las mismas conllevan a la mutilación de los órganos creadores, siendo estos la base y sustento biológico y espiritual del individuo. Los procedimientos antes mencionados producen grandes daños al sistema glandular y hormonal de los individuos, creando un sinnúmero de trastornos generales, especialmente de orden emocional, en todas aquellas personas que los usan o a quienes se les ha efectuado cualquiera de las operaciones ya mencionadas. La ciencia gnóstica considera un delito la práctica de los sistemas tendientes al control de la natalidad, así como también condena y rechaza la terrible práctica del aborto, por las implicaciones de carácter físico, ético, moral y espiritual que la misma conlleva. El aborto provocado, voluntario, es una destrucción de la obra de la madre naturaleza. Bien sabemos que la diosa madre natura
trabaja creando organismos. Cada uno de nos la lleva, dentro de sí mismo, en la propia psiquis, y es ella quien une el zoospermo al óvulo. Ella es quien elabora la célula germinal primitiva. Ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva, y gracias a esto, el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. Así pues, en realidad, de verdad, la madre natura lucha intensamente para fijar un organismo, y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la gran ley. Sería absurdo que la gran ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción, y naturalmente sanciona severamente a todo aquel que destruya la obra de la madre naturaleza. Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente es un homicidio sancionado, como tal por la gran ley, y genera un karma duro. Cuando sobreviene el aborto involuntario, no siempre es kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es kármico, algunas veces, como en los casos en que las mujeres comienzan a gestar una criatura, y una y otra vez, fallan en sus intentos. Como quiera que la humanidad está dedicada al error, y el aborto se ha legalizado y se toma como un hecho normal ya oficializado, esto acarreará un karma terrible para los habitantes de la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos no tendrán nada que pagar, pero todo eso en general influirá en las grandes catástrofes que se avecinan. El movimiento gnóstico internacional tiene procedimientos y métodos científicos revolucionarios para el control de la fecundidad. Nuestro sistema tiene ventajas formidables, el cual es el de no destruir lisosomas. Nuestro plan construye lisosomas, enriquece el organismo humano, lo vitaliza. Nos referimos al Sahaja Maituna Indostán, la famosa careza italiana. Existe abundante documentación sobre todo esto en el famoso Kama Kalpa hindú, en las obras de todos los alquimistas medievales, Sendivogius, Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, entre otros. Es lamentable que el Kama Sutra Indostán haya sido adulterado y deformado en forma monstruosa, siniestra, abominable. Los biólogos han podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia directa que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas. Esta palabra hormona viene de una raíz griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales, ahorrarlas, incretarlas, hacerlas retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, no es un delito. Se ha podido comprobar plenamente que las increciones sexuales hormonales intensifican la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos microlaboratorios glandulares. La no eyaculación del semen es algo radical para evitar la fecundación e intensificar la increción hormonal. Si el hombre evita la eyaculación y la mujer el orgasmo durante el acto sexual, queda resuelto el problema de la fecundidad. Telema es una palabra antigua que significa voluntad, es lo que se requiere para retirarse a tiempo, antes del espasmo sexual. El deseo sexual refrenado hará subir la energía creadora, así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Es obvio que el semen puede transformarse en energía, es incuestionable que la energía sexual asciende hasta el cerebro. Es cierto, patente y manifiesto, que existen canales nerviosos específicos para el ascenso de la energía sexual. Desgraciadamente el bisturí no podrá encontrarlos porque estos pertenecen a la cuarta dimensión. Ese par de cordones nerviosos son conocidos en la India con los nombres de Ida y Pingala. En el hombre, Ida, parte del testículo derecho y Pingala del izquierdo, en la mujer este orden se invierte partiendo de los ovarios. Estos dos finísimos canales nerviosos se anudan graciosamente en el hueso coxígeo y luego ascienden como dos serpientes enroscadas en la espina dorsal hasta el cerebro. El ascenso continuo de la energía sexual a lo largo de estos canales nerviosos realiza transformaciones radicales. El Sahaja Maituna, sexo yoga,
tantrismo blanco. Este es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la explosión demográfica. Esta es la clave para controlar en forma inteligente y sin perjuicio alguno la fecundidad humana. El venerable maestro Samael Aun Weor, presidente fundador de las instituciones gnósticas, dice lo siguiente. Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no eyaculación para las personas lujuriosas. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos, puede y hasta debe el principiante realizar el cambio poco a poco, si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar nuestro sistema. Considero necesario empezar con prácticas sexuales cortas, tiempo muy breve, cuando mucho de 1 a 5 minutos diarios. Es incuestionable que después se puede alargar el tiempo en cada práctica. Los grandes atletas de la sexo yoga suelen practicar el Sahaja Maituna durante 1 hora diaria. De ninguna manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales, el cambio debe realizarse en forma metódica y con muchísima paciencia, sin desmayar jamás. Fin de la cita. En el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, capítulo 15, podemos leer lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. El esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra propia personalidad. Los alquimistas medievales veían en el esperma al vitriolo, palabra que se descompone así, visita, interiore, terrae, rectificando, invenies, occultum, lapidum, que traduce del latín, visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referían precisamente los alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla, no hay duda que existen fórmulas para su fabricación. Este sistema también lo enseñaron los hombres de ciencia, como Brown Sequard en los Estados Unidos, lo enseñó el doctor Arnoldo Krumheller, médico coronel del glorioso ejército mexicano, lo enseñó también John y lo enseñan las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. El sistema consiste en esto, conexión del lingam yoni sin la eyaculación de la entidad del semen. El lingam es el falo, el órgano sexual masculino, yoni es el útero, el eterno femenino, el órgano sexual de la mujer. El doctor Krumheller daba la fórmula en latín, in missio membri virilis in vaginam sine ejaculatio seminis. Algunos científicos modernos la han aceptado. Hubo la Sociedad Oneida en Estados Unidos, que experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres, a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de la entidad del semen. Luego se les sometía a estudios clínicos. En los Estados Unidos, se logró observar la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, entre otras, y muchas enfermedades desaparecieron. En todo caso, lo interesante de este fino sistema que constituye el secreto secretorum de los alquimistas medievales, consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Se sabe muy bien que cuando las glándulas sexuales se degenera también la hipófisis, y se degenera también todas las glándulas de secreción interna. Todo el sistema nervioso pasa por procesos de degeneración, entonces viene la decrepitud y la muerte. ¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud. Al entrar en decrepitud, entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas, y entonces se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez.
Pero si hubiera un sistema que permitiese que las glándulas sexuales no se degeneraran, podría conservarse todo el sistema nervioso en perfecta actividad y entonces no habría decrepitud ni vejez, eso es obvio. Ahora bien, por medio de este fino sistema, conexión del lingam yoni sin eyaculación del enseminis, es posible, entonces, conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años, todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual, ya que es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser motivo de vergüenza o de disimulo, etc., sino, repetimos, un derecho legítimo del hombre. Ahora bien, mediante la transmutación de la entidad del semen en energía, se procesan cambios psicológicos extraordinarios, se desarrolla la glándula pineal. Esa glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la historia, entonces el ser humano poseía aquel ojo del que nos hablara Homero en su Odisea, el ojo de los lacértidos, el ojo que viera en aquel terrible gigante que intentara, pues, devorarles. Ese ojo de los lacértidos no es una mera leyenda sin fundamento alguno. Mediante la transmutación sexual, esa glándula se desarrolla, entra en nueva actividad, allí está ese ojo que le permite aún percibir el ultra de todas las cosas. Nuestro mundo no es solamente de 3 dimensiones, como creen los ignorantes ilustrados, nuestro mundo existe en una cuarta vertical. Aún más, podemos asegurar con gran énfasis que existe una quinta vertical, una sexta y una séptima. Esto es, que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es, y no lo hemos visto porque nuestros 5 sentidos están degenerados, nuestra glándula pineal está atrofiada. Existen otros sentidos en nosotros, que se hallan completamente degenerados, y que son de percepción, pero que están degenerados. Y si nos lográramos regenerar, podríamos percibir el mundo como es, con sus 7 dimensiones. Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual, se puede regenerar la pineal y los otros sentidos que se hallan atrofiados. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios, así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, así podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte, podríamos aprender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son y no como aparentemente son. Transmutación es la clave. Cambiar el esperma, modificarlo en energía. He ahí lo fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo, integralmente. Si un hombre o una mujer se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese sistema que nos enseñara Brown Sequard, que nos enseñara Krumfieler y que nos enseñaran los alquimistas medievales, podemos decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad que este hombre, a la larga, se transformaría en un superhombre. Todos necesitamos, sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente. Esto es, si no somos reaccionarios, porque el conservador, el retardatario, no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Es posible cambiar mediante la transmutación sexual. La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y esto es algo que no se puede negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos madre, en última síntesis. La raíz de nuestra propia vida está en la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual, si la energía del sexo, tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio que es la única que tiene autoridad, de verdad, para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías. En el mundo hay muchas creencias y cada cual es libre de creer en lo que le dé la gana, pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos es la que nos creó,
la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Nos referimos, en forma enfática, a la fuerza sexual. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa hacerse amo de la creación. Cuando el esperma sagrado se transforma en energía, se provocan cambios psicosomáticos extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos vasos hormonales de nuestras gónadas, cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo, por último, a lo largo de los cordones espermáticos, llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata. Allí se producen las más grandes transformaciones de la entidad del semen y las hormonas, por último, entran en el torrente sanguíneo. Uno puede alcanzar la estatura del superhombre entrando en el terreno de la suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo vivir con alegría, con más emoción y menos razonamiento inútiles. La emoción es lo que cuenta y eso vale más que todo. Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro, que las pusiéramos a trabajar a todas y entonces sí haríamos un mundo mejor. Todo verdadero matrimonio gnóstico puede y debe engendrar hijos de la sabiduría. Los hijos de la sabiduría no son hijos de fornicación. Con este sistema antiquísimo que se pierde en la noche de los siglos, todo matrimonio gnóstico podría brindar vehículo físico a cualquiera de los grandes maestros de la venerable Logia Blanca. Esta clave maravillosa demuestra en forma evidente que no se necesita eyacular 7 millones de sospermos para crear un nuevo ser humano. Dios dijo creced y multiplicaos. Dios no dijo creced y fornicad. La eyaculación seminal es delito. La eyaculación seminal es fornicación brutal. El sistema antiguo de reproducción paradisíaca se realizaba sin la eyaculación seminal en el hombre y sin el orgasmo femenino. Los tenebrosos luciferes de la antigua Tierra-Luna le enseñaron al hombre la eyaculación seminal. Entonces el hombre perdió sus poderes. Esto está representado por la salida del Edén. Nosotros no enseñamos cosas contra natura. Lo normal y natural es no derramar el semen. No estamos enseñando refinamientos sexuales, estamos enseñando lo que verdaderamente es natural, normal. La gente se escandaliza porque la piedra filosofal es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los malvados. La piedra de tropiezo es el sexo. Los malvados odian la magia sexual. A los malvados les repugna todo aquello que les quite la plena satisfacción de sus pasiones carnales. Los malvados sienten repugnancia por la castidad. Esa es la ley de esas pobres gentes, viven para gozar del placer carnal y odian la castidad. Finalizando, en términos generales, el método Sahaja Maituna posee innumerables ventajas, entre los cuales podemos mencionar. No destruye los lisosomas, sino que por el contrario contribuye a su producción. Enriquece, vitaliza y vigoriza el organismo e intensifica la increción hormonal, activando las glándulas de secreción internas. Contribuye a la creación de nuestros cuerpos internos. Despierta nuestras facultades internas o sentidos ocultos. Eleva la moral y la espiritualidad de la persona. No hay derroche ni malgaste de las energías creadoras. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.